incluidos los periódicos afines al Partido Socialista, reconoce que el primer asalto ha sido para José María Aznar. Yo creo que Felipe González no ganó el debate y alguien del PSOE luego me echó la culpa a mí, porque normalmente si no gana el tuyo le echa la culpa al árbitro, digamos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que ese debate no salió demasiado bien. La verdad, claro, los espectadores no lo saben, la verdad es que Felipe venía de un viaje a Latinoamérica, hizo un mitin el día anterior en Canarias, el avión en el que volaba a la noche a Madrid tuvo una avería muy fuerte, tuvieron un susto muy grande. Yo creo que Felipe González tuvo dos problemas. El primero, que yo lo supe 6 meses después, es que estuvo a punto de morir 24 horas antes de celebrarse ese debate. En un viaje volviendo de Las Palmas, se les abrió la puertecilla del avión y tuvieron que volver a Las Palmas media hora planeando a 50 metros sobre el nivel del mar con grave peligro, y yo estoy seguro que eso les afectó porque hubo que esperar 4 horas que mandaron otro avión con la impresión. Pero además, y yo creo que es lo fundamental, mi impresión personal es que quizá Felipe González subestimó al candidato, en este caso José María Aznar, que lo tenía preparadito con fichas de opositor, pero con una gran eficacia, digamos, expositiva, a pesar de que sobre el papel la capacidad dialéctica de Felipe González todo el mundo podía pensar que era superior. Sí creo que hubo un hecho cierto, ¿no? Yo creo que José María Aznar preparó con muchísima más intensidad el primer debate que Felipe González. Y de hecho yo recuerdo que cuando entramos en el descanso de ese debate, pues yo me fijé y Felipe González prácticamente no traía documentación para ese debate, lo que claramente me indicaba que no había dedicado el tiempo necesario a la preparación de un acontecimiento tan importante. Nada más terminar el debate, Felipe González se levanta a saludar a su rival y después mantiene el tipo a la salida de Antena 3. Pero lo cierto es que el primer debate causa euforia entre los seguidores del PP y, como mínimo, desazón entre los socialistas. Nadie podía imaginar en ese momento una derrota del líder político más valorado. Felipe González del 93 no es el de hoy. Era la bomba. Y enfrente tenía un Aznar que no es el de hoy. Un Aznar que comenzaba, se le ve en televisión, el pelo corto, jovencillo, y de repente llega este y empieza y le gana, le arrasa en Antena 3. Había ganas de compensar en Telecinco. Ha habido algunas personas, algunos medios, algunos grupos políticos que han sostenido que Felipe González perdió el primer debate intencionadamente, porque viéndole de underdog, viéndole como vulnerable, iba a producir una reacción de apoyo, iba a movilizar a votantes que tal vez estuvieran tentados de abstenerse. Y entonces que donde realmente esperaba a Aznar era en el segundo debate. El primero había sido para mostrar cuidado, 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 que viene una derecha muy intolerante, que puedo perder, no confiad, movilizaos, y el segundo debate era decir, veis, somos mucho mejores y yo soy mucho mejor que mi contrincante. Pero esa es una interpretación completamente maquiavélica y falsa. El primer debate se perdió porque se perdió. La derrota de Felipe González en el primer debate provoca lo que los expertos llaman efecto Rocky o efecto underdog, ese sentimiento que te lleva a solidarizarte con el que pierde. El PSOE se moviliza y Felipe González acepta que para hablar en televisión hay que prepararse. Hasta ahora ha sido reacio e incluso ha llegado a declarar ante los periodistas que él no es una lavadora para ser programado. Pero finalmente accede a suspender varios actos de la campaña electoral para reunirse en secreto con José María Maraval y 2 expertos en comunicación. Felipe estaba en contra de lo que él llamaba la política enlatada. Y pensaba que si entrábamos en una era de política enlatada era una era que no tenía que ver con él. Pero también, finalmente, pues fue bastante sensible al argumento de que es que no es una política enlatada, eres tú, en estado puro, concentrado Felipe González, que tiene que manifestarse en el poco tiempo de que se va a disponer. Porque así es la vida y la televisión ofrece muchas más oportunidades. No son ya los soundbites de Blair, en los cuales Blair es maestro, sino en condensar lo que tú realmente piensas, en no perderte en detalles secundarios, ¿no? Y entonces, después del primer debate, me llamó aquí a casa, muy temprano en la mañana, diciendo, bueno, ciudadano,
vamos a comenzar la preparación ahora del segundo debate, porque es verdad que los debates se tienen que preparar, uno tiene que hacer un poco de footing, ¿no?, para estar en forma. Felipe González ensaya en Moncloa, en una sala cerrada a cal y canto, mientras la prensa especula sobre quiénes le están asesorando. El líder socialista tiene que hacer algo que no le gusta y que no ha hecho nunca: verse en la tele. Le graban una y otra vez y le hacen ver y analizar el debate de Antena 3, y así descubre que Aznar ha cometido un error. Diga usted si no es verdad que ustedes han dicho que estábamos haciendo una política de pedigüeños cuando estábamos defendiendo los derechos y los intereses de España en una reunión extraordinaria. Perdóneme, déjeme terminar. He dicho y mantengo que usted despilfarra los recursos en España. Déjeme terminar. Mire, y he defendido, como usted sabe muy bien. Favor. Estaba en el uso de la palabra, señor González. Si no le importa, yo estaba en la cumbre de Edimburgo negociando con mucha dureza, con mucha dificultad, defendiendo los intereses de nuestro país, del suyo también, señor Aznar, de nuestro país, defendiendo esos intereses, cuando me llegó un telex diciendo que nosotros hacíamos políticas de pedigüeño. A esa reunión. Y naturalmente eso no es gratuito. Ha faltado la verdad. Y yo le invito, señor González, No diga frases altisonantes. Ha faltado la verdad y le invito. Nosotros probablemente tengamos otro debate dentro de 7 días. Lleve usted a ese debate la frase o la declaración donde nosotros no respaldamos al gobierno, señor González. Llévela. Felipe González recoge el guante que le servirá para golpear a su rival en el segundo asalto, pero para eso aún falta una semana. Mientras, dentro del Partido Popular comienza una discusión sobre si conviene o no hacer un segundo debate. Si la victoria de Aznar ha sido clara y contundente, ¿para qué darle al rival la oportunidad de recuperarse? Realmente, después del primero, en que estaba todo ganado, el segundo yo creo que sobraba. Yo creo que debía de haberse quedado afónico y decir que no podía ir. Pero quizá políticamente aquello no era correcto, o quizá en el Partido Popular se pensó que no se debía hacer una espantada, no lo sé. No sé a qué vino el segundo debate. El Partido Popular tuvo la tentación de, como les había salido muy bien el primer debate, de no hacer el segundo, para que el segundo, ¿no? Pero claro, estaba firmado por Javier Arenas, en un documento, y firmado por Martín Villa, que en todo caso había 2 debates, y tuvieron que o desdecirse y quedar mal ante toda la opinión pública de lo que habían firmado, es decir, demostrar que no tenían palabra, o cumplir los acuerdos, y cumplieron los acuerdos. Con lo bien que salió el debate, el primer debate, ¿no? Pues la verdad es que hubo compañeros nuestros que decían, bueno, hemos hecho ese debate, ya no hay por qué hacer otro debate, ¿no? Pero no dudamos en ningún momento, habíamos dado una palabra, la palabra era que se celebraban 2 debates y cumplimos de la A a la Z con nuestra palabra. El PP endurece su postura en la negociación y pone condiciones que van más allá de las circunstancias en que debe desarrollarse el debate. Los populares advierten que Aznar no irá a Telecinco si no se garantiza la total imparcialidad de las informaciones sobre la campaña en los medios públicos, y especialmente en Televisión Española. La cadena pública no hace ni una sola mención al debate de Antena 3 en los telediarios del día siguiente, pero sí incluye unas polémicas declaraciones de Miguel Bosé. Y si sale, y yo espero que salga, y que tengamos una continuidad de este gobierno, a pesar, de los errores y esas cosas, yo creo que no hay que ser pasional, sino que hay que meditarlas, hay que pensarlas, hay que decir, bueno, sí, ahí están, los conocemos todos, pero cuál es, obviamente, si es gente inteligente, gente práctica, cuál va a ser la continuidad. Y por otra parte, hay que decir, vamos a conseguir que si este gobierno siga en el gobierno, vamos a tener una oposición a la cual le vamos a dar tiempo de entrar más activamente en la política y darle tiempo para ver si realmente es una oposición que merece la pena o no. Las palabras de Bosé, reconociendo que espera la victoria del Partido Socialista, provocan la ira del Partido Popular y una llamada de atención por parte de la Junta Electoral Central. Este no es el único asunto sobre el que debe pronunciarse la Junta Electoral, porque Izquierda Unida impugna los debates a 2 y exige que participen otras fuerzas políticas. Todavía hoy el que fuera líder de Izquierda Unida sigue defendiendo que todos los partidos tengan cabida en los debates. Yo haría ese debate, y todos, que habría que darle a lo mejor hasta más tiempo a las fuerzas políticas mayoritarias. Bueno, negóciese, pero tienen que aparecer todos.
La Junta Electoral desestima la reclamación de Izquierda Unida y finalmente no se cumple la amenaza de los partidos minoritarios de retirarse de la campaña. Pero la polémica hace que en los instantes previos al debate